Bienvenidos a Perú Educado para un Mundo Mejor. Hoy vamos a meternos de lleno en un relato muy personal, el del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre lo que él describe como la transformación milagrosa de su país. Es una historia, la verdad, fascinante, que mezcla una crisis nacional de una violencia extrema, una estrategia de Estado y un pilar que nadie esperaba, la intervención divina. A ver, para ponernos en situación y entender la magnitud del cambio, primero hay que ver de dónde partían. Según el testimonio del presidente, El Salvador no es que tuviera un problema de delincuencia, no, estaba literalmente bajo el control de lo que él mismo bautizó como una dictadura de las bandas. Esto iba mucho más allá de la seguridad pública. Era un poder paralelo que había secuestrado al Estado y a toda su gente. Y ojo que esta frase es potentísima. Para que nos hagamos una idea, la Guerra Civil de El Salvador fue un conflicto brutal que dejó más de 75.000 muertos y partió el país en dos. Así que afirmar que la guerra de las pandillas fue todavía peor nos da una idea del nivel de terror y de violencia que se había convertido en el pan de cada día para los salvadoreños. Entonces, ¿qué significaba esto en la práctica, esta dictadura? Pues Bukele lo explica muy claro. Las bandas no eran simples criminales. Habían evolucionado. Eran, de facto, el gobierno en muchísimas zonas del país. Actuaban como un Estado dentro del propio Estado. Cobraban sus impuestos, la extorsión, imponían sus leyes a punta de pistola y controlaban la vida de la gente con sus propias fuerzas del orden, que eran, por supuesto, terriblemente eficaces. Fijaos en el nivel de control. No era un caos sin más, para nada. Era un orden perverso, impuesto a base de terror. La extorsión afectaba, según Bukele, a más del 80% de los negocios. Ellos decidían quién podía entrar o salir de un barrio. Y el ejemplo que cuenta, el de obligar a un nieto a cortarle las manos a su propia abuela por no pagar, es un reflejo desgarrador de hasta qué punto la crueldad se había apoderado de la sociedad. Y claro, esta situación, esta guerra silenciosa, estaba a punto de estallar. Y lo hizo, durante un fin de semana muy concreto de marzo de 2022. Fue el momento en que las bandas decidieron lanzar una ofensiva total, un mensaje de sangre, para dejar bien claro quién mandaba de verdad en El Salvador. Según el relato del presidente, ese fin de semana las bandas se coordinaron para atacar. El resultado fue terrible. Mataron aproximadamente a un salvadoreño inocente. Cada media hora. Imaginad eso por un momento. La violencia era al azar, por todas partes, diseñada para crear un pánico absoluto. No había un frente de batalla, no. El frente de batalla era cada calle, cada barrio, cada casa del país. Esta cronología refleja muy bien la sensación de impotencia del gobierno. Cuenta Bukele que se reunieron el viernes por la noche y sus asesores le dijeron: «Tranquilo, presidente, mañana esto habrá parado». ¿Pero qué pasó? Se despertó con cientos de mensajes y 20 muertos más. Las medidas de siempre, sacar a la policía, al ejército, no sirvieron de nada. La sangría seguía, era imparable. Y es aquí, justo en este punto, donde la historia da un giro de 180 grados. El momento en que, según Bukele, el gobierno se da cuenta de que ha agotado todas las opciones, de que se enfrenta a un enemigo que, por medios humanos, parecía sencillamente invencible. Bukele usa una metáfora muy potente para describir el problema, un cáncer con metástasis, y es clave para entender su dilema. El enemigo no estaba en un sitio concreto al que mandar al ejército, estaba en todas partes, infiltrado en la sociedad, en cada comunidad. ¿Cómo combates a un enemigo que es, a la vez, todos y nadie? Y este era el tamaño de ese cáncer. 70.000 pandilleros activos, sin contar a los miles de colaboradores. Para hacernos una idea, es una fuerza más grande que muchos ejércitos nacionales. Un ejército irregular, además, disperso por todo el país, capaz de provocar una masacre con una sola orden. Esta era la pregunta que, según él, les quitaba el sueño. Se dieron cuenta de la terrible desventaja en la que estaban. Si las bandas daban la orden de un muerto por pandillero, podrían haber tenido 70.000 muertos en un solo día. Estaban atrapados. No hacer nada era terrible, pero lanzar una guerra abierta podía ser una auténtica carnicería. Y aquí es donde todo cambia. En ese momento de máxima desesperación, Bukele cuenta que su gabinete hizo algo poco común para un gobierno. Se pusieron a rezar. Pero no como un gesto sin más, sino como un último recurso estratégico. Y su petición fue muy concreta. Pidieron sabiduría, guía y un milagro, que las bajas, que daban por seguras, fueran las mínimas posibles. Lo que cuenta el presidente Bukele que pasó a continuación es algo que él mismo describe como inexplicable desde un punto de vista puramente militar o táctico. Su afirmación es que el cambio fue instantáneo y total. Esa ola de violencia que llevaba 72 horas sin parar, de repente, cesó. En seco, de la noche a la mañana. Cuenta que ni ellos mismos se lo creían, que esperaban que la violencia volviera en cualquier momento, pero no lo hizo.
Y esta diapositiva resume esa transformación radical que él describe. El paso de ser literalmente la capital mundial del asesinato, con el doble de homicidios que Haití hoy en día, a convertirse, según su gobierno, en un referente de seguridad en la región, a la altura de países como Canadá. Y aquí viene la afirmación quizá más increíble de todo su testimonio, que la guerra que vino después, la ofensiva masiva del Estado para acabar con las bandas, se consiguió, según él, sin una sola baja civil. Ni una. 0 víctimas inocentes atrapadas en el fuego cruzado. Él no le busca una explicación técnica o estratégica. Para él es una prueba irrefutable de que algo más intervino. Su argumento es que ese resultado es estadísticamente imposible, que si le preguntas a 100 expertos en seguridad del mundo, ninguno te podrá explicar cómo se hace algo así sin víctimas civiles. Y ya para terminar, en la última parte de su testimonio, Bukele reflexiona, intenta dar una respuesta a por qué cree que este supuesto milagro ocurrió en su país y, sobre todo, qué significa para el resto del mundo. Él mismo se hace la pregunta que todos podríamos hacernos. ¿Por qué allí? ¿Por qué en El Salvador? Un país pequeño, pobre, que en sus propias palabras era 2 veces el infierno que es Haití ahora. ¿Por qué no en un sitio más ordenado, como Suecia, por ejemplo? La lógica que presenta es puramente teológica. Dice que arreglar algo que ya funciona más o menos bien no manda un mensaje potente, pero coger el lugar más peligroso de la Tierra, la capital mundial de los asesinatos, y convertirlo en el más seguro del hemisferio, eso, para él, es un testimonio que nadie puede ignorar ni explicar con la lógica. Es la prueba definitiva. Y termina con una advertencia para otros líderes. Dice que muchos países le piden sus planes, sus estrategias, los diseños de las cárceles, y que todo eso se puede copiar, pero que cuando lo intentan, no les funciona. ¿Por qué? Porque según él, les falta la pieza clave que lo sostiene todo, la fe. Esa, insiste, es la verdadera razón del éxito. El testimonio del presidente Bukele, desde luego, nos deja una historia de transformación tan potente como controvertida, y nos lanza una pregunta final. ¿Puede la fe ser un pilar fundamental en la estrategia de un Estado? Sea cual sea la opinión de cada uno, su relato es un caso de estudio increíble sobre liderazgo, crisis y hasta dónde puede llegar una nación para sobrevivir. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un Mundo Mejor. No olviden hacer clic y compartir.